del rotacional de un campo vectorial. La definición del rotacional es, dada un campo vectorial f de x y z, puesto como m según i, o sea, representado con m según i, n según j y p según k. El rotor, o el rotacional, como dice el libro, en realidad yo personalmente lo llamo rotor, de f de x y z es igual a nabla, producto vectorial de f de x y z. Podríamos ir directamente a esta fórmula como va el libro, pero yo prefiero mostrarles de dónde sale, ¿no? ¿Qué significa ese nabla por f de x y z? El nabla en realidad es un operador. Así como podemos hacer el producto escalar de nabla por una función, acá podemos hacer el producto vectorial de nabla por el campo vectorial. Podemos poner la flechita, como siempre, o no ponerla, sabiendo que estamos nombrando como f al campo vectorial. ¿Nabla quién es? Nabla es la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de z. Esto puesto así es un operador. Que vamos a aplicar en forma vectorial con mejor dicho, al campo vectorial f de x y z. Entonces, me queda este determinante, que es, según i, la derivada con respecto de x de m, según j, la derivada con respecto de y, n, perdón, acá es la derivada con respecto de x y m, según j, la derivada con respecto de y n, y según k, la derivada de la derivada con respecto de z y p. Bueno, a ver, calculo este determinante. Recuerden que para calcular este determinante, ¿qué hacemos? Tapamos la primera columna y hacemos el determinante de la derivada con respecto de y por p menos la derivada de n con respecto de z, que es esta componente. Según i porque es según la primera componente del vector. Menos ¿por qué? Porque es el del medio, ¿no es cierto? Y en el medio, la cantidad de permutaciones que determina es impar, entonces queda un signo negativo. Entonces, eso es la definición de determinante, ¿no? Entonces, tapo la columna del medio y me queda la derivada de p, la derivada de p con respecto de x, la derivada de p con respecto de x, menos la derivada de m con respecto de z. Está según j. Más, tapo la última, ¿no? Y me queda como tercer componente la derivada de n con respecto de x menos la derivada de m con respecto de y. Y este es el rotor. Nos lo notamos como rot de f de x y z. El criterio de un campo vectorial conservativo en el espacio es el siguiente. F de x y z, el campo vectorial f de x y z es conservativo si solo si el rotor de f es igual a 0. Es decir, si cada una de las componentes del vector rotor da 0. Entonces, la derivada de p con respecto de y menos la derivada de n con respecto de z es 0, donde saco que la derivada de p con respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto de z. La derivada de p con respecto de x menos la derivada de m con respecto de z es igual a 0. Es decir, que la derivada de p con respecto de x es igual a la derivada de m con respecto de z. Y que la derivada de n con respecto de x menos la derivada de m con respecto de y es igual a 0, entonces la derivada de n con respecto de x es igual a la derivada de n con respecto. Veamos un ejemplo. Dado el campo vectorial f de x y z igual a x al cubo por y cuadrado por z, según y, más x cuadrado por z según j, más x cuadrado por y según k, veamos si es conservativo. Para ver si es conservativo, lo que tenemos que ver es que la derivada de p con respecto de y sea igual a la derivada de n con respecto de z, que la derivada de p con respecto de x sea igual a la derivada de m con respecto de z, y que la derivada de n con respecto de x sea igual a la derivada de m con respecto de y. Bueno, m de x y z es igual a x cubo por y cuadrado por z, n de x y z es igual a x cuadrado por z, y p de x y z es igual a x cuadrado por y. Entonces, la derivada de p con respecto de y es la derivada de p con respecto de y es x cuadrado. La derivada de n con respecto de z, la derivada de n con respecto de z es igual a x cuadrado. O sea que la primera igualdad se verifica. Esta se verifica. Veamos la segunda. La derivada de p con respecto de x, la derivada de p con respecto de x es 2x por y. Y la derivada de m con respecto de z, la derivada de m con respecto de z es x cubo por y cuadrado. Que
la derivada de p con respecto de x es 2x por y, la derivada de m con respecto de z es igual a x cubo por y cuadrado, ya aquí encontramos esta igualdad no se verifica. Entonces, como la derivada de p con respecto de x es distinta a la derivada de m con respecto de z, entonces este campo no es conservativo. Ya que, bueno, podemos agregar otra cosa más. De acá sacamos que el rotor de f es distinto de 0. Entonces, la conclusión es que f no es conservativo. Lógico que con decir esto ya basta, porque tenemos el criterio de campo conservativo, al cual sobre nos basamos. Pero bueno, del criterio de campo conservativo es que sale de dónde, de que el rotor tiene que ser igual a 0. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, el ejemplo que vamos a ver ahora es encontrar una función potencial de este campo vectorial. Entonces, primero y principal, para ver si la función potencial, si admite una función potencial, tenemos que ver si el campo es conservativo. Entonces, para ver si el campo es conservativo, tenemos que ver que la derivada de p con respecto de y sea igual a la derivada de m con respecto de z, la derivada de p con respecto de x igual a la derivada de m con respecto de z, y la derivada de m con respecto de y igual a la derivada de n con respecto de x. Bueno, hagamos los cálculos. La derivada de p con respecto de y. A ver, ¿dónde está p? P es 2z por y. Con respecto de y me queda 2z. La derivada de n con respecto de z. N es x cuadrado más z al cuadrado. La derivada de n con respecto de z me queda 2z. O sea, a la derivada de x al cuadrado es 0 y la derivada de z al cuadrado es 2z. ¿Está? O sea que estas dos ya se cumplen, son iguales. A ver, faltan estas dos. Vale, faltan estos dos igualdades. La derivada de p con respecto de x. La derivada de p con respecto de x vale, acá tengo p, 2z por y, vale 0. Y la derivada de m con respecto de z también vale 0. La derivada de m con respecto de z también vale 0. O sea que esas dos también son iguales. Me queda la derivada de m con respecto de y, la derivada de m con respecto de y es igual a 2x, y la derivada de n con respecto de x, que es igual, acá está n, es x cuadrado más z al cuadrado, me queda también 2x. Entonces, se cumple la igualdad, entonces el campo es conservativo, es decir, que existe función potencial. O sea, existe la función tal que f como 2x por y, x cuadrado más z al cuadrado, 2z por y, es el gradiente. ¿Está? Bueno, ahora vamos a encontrar esa función potencial. Vimos que el campo vectorial f de x y z, expresado de esta forma, es un campo conservativo. Es decir, que podemos decir que existe al menos una función que llamamos función potencial, tal que el gradiente de esa función es el campo vectorial. Bueno, por esta igualdad, porque no habla de f es igual a f, podemos decir que la derivada parcial con respecto de x es la primer componente del campo vectorial, que es 2x por y. La derivada parcial con respecto a y es la segunda componente del campo vectorial, x cuadrado más z cuadrado. Y la tercera componente del campo vectorial es la derivada parcial de la función potencial con respecto a z, 2y por z. Teniendo las derivadas parciales, yo puedo encontrar la función potencial. Entonces, tomo la derivada parcial de x y la integro con respecto a x. Ahí voy a obtener una parte de la función más una constante que puede depender de y de z, porque acá y y z son constantes. Entonces, la integral de 2x por y es x cuadrado por y más una phi 1 de iz. Tomo la segunda componente, que es la derivada parcial con respecto de y la integro. Y me queda que la otra versión de la f de x y z es la integral de esta componente con respecto de y. Entonces me queda x cuadrado por y más z cuadrado por y, más una constante que pueden depender de x y de z. Es una phi 2 de xz. Y la última versión de la derivada de la función potencial, que es integrando la derivada parcial con respecto a z. La derivada parcial con respecto a z es la integral de la derivada parcial con respecto a z, que es 2i por z diferencia z. Me queda i por z cuadrado más una phi 3 de xi. O sea, esto es constante para z. Entonces, ¿cómo ahora hago teniendo todo esto para encontrar la función potencial? Comparando
tomando los términos que son iguales, poniendo los que no son iguales, y ahí sí ya nos va a quedar directamente una constante. Es decir, comparando estas tres, yo puedo decir que la función potencial f de x y z va a ser igual a, empiezo por esta y tomo este término, x cuadrado por y lo coloco, x cuadrado por y. Más, en la segunda versión de la f de x y z, tengo también x cuadrado por y, así que no lo coloco porque ya lo tengo. Más, este término no lo tengo, así que lo agrego, z cuadrado por y. Más, voy a la tercera versión y me queda z cuadrado por y es lo mismo que y por z cuadrado. Así que no coloco más nada porque ya lo puse. Entonces ahí así me queda más una constante que pertenece a los reales. Quiero encontrar una particular, puedo tomar por ejemplo c igual a 2 y me queda una función potencial particular, es decir, f de x y z igual a x cuadrado por y más z al cuadrado por y más 2. Y esta es una de las tantas funciones potenciales que encontramos ahí.